profesor, nosotros estamos desarrollando un sistema de ventas que nos va a permitir lo que es registrar un empleado, registrar un producto, llevar el inventario de los productos que se registran y registrar la venta. Para ir paso por paso le vamos a explicar cómo registrar. Tenemos una ventana de registrar lo que es un vendedor, botón de guardar, eliminar y actualizar. Como vemos, aquí podemos fácilmente registrar un usuario. Le ponemos la dirección, un número de teléfono y esto se nos va a guardar y nos va a cargar la tabla. Básicamente nos guarda un elemento. Nosotros seleccionamos un elemento el cual podemos ir actualizando. Aquí lo podemos simplemente actualizar y nuestro dato se actualiza normalmente en la tabla. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en estos momentos es explicarle qué función, cómo hicimos para guardar, eliminar y actualizar. Nuestra base de datos, nuestro programa está diseñado bajo modelo vista controlador. En esta parte tenemos lo que es la vista, nuestra carpeta vista, nuestra carpeta modelo y nuestra carpeta controlador. Entonces, para registrar lo que es un producto, aquí declaramos lo que va a ser para registrar lo que es la persona, declaramos nuestro values object, es donde van a una clase donde vamos a declarar todos los atributos que vamos a necesitar, que va a contener una persona. En este caso va a ser un vendedor. Se declararon las variables, se inicializaron en el constructor y se hicieron los diferentes métodos de get y los métodos set y getter. Entonces ahí tenemos nuestro values object. Ahora en lo que es registrar vendedor está lo que es nuestro business object. ¿Cómo hicimos para insertar? Bueno, nuestra clase de registrar vendedor va a extender de persona. ¿Qué quiere decir? Que la clase de registrar vendedor va a heredar los atributos de la clase persona. Aquí ya aplicamos lo que es la herencia. Hicimos un constructor, declaramos las variables que necesitamos y con la palabra reservada super accedimos a los atributos que ya habíamos declarado en la clase padre. Se creó un constructor vacío y ahora está nuestro método de insertar que nos va a guardar cómo lo hicimos. Básicamente, se me olvidó explicarle cómo hicimos la clase conexión. Entonces básicamente la clase conexión tiene un constructor vacío y hicimos un método conectar de tipo conexión. Declaramos una variable de tipo conexión. Entonces, como nuestra conexión la hicimos a través de un archivo de propiedades, aquí por ejemplo declaramos lo que son las variables. El servidor me va a contener lo que es el localhost, el puerto y el nombre de la base de datos. El usuario que es root y la clave, no tenemos clave en nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Necesitamos primero que nuestro programa o NetBeans reconozca el archivo de propiedades. Lo que hicimos fue crear un objeto de tipo propiedades, de tipo properties, que se llamó propiedades para tener acceso a las diferentes funciones que nos puede ofrecer la clase properties. Entonces, escribimos nuestro nombre de nuestro objeto que acabamos de crear y a través de la palabra reservada load le asignamos lo que es el nombre de nuestro archivo de propiedades. Bueno, ya accedimos a lo que es el archivo de propiedades. Ahora necesitamos acceder a los diferentes atributos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Declaramos, por ejemplo, en este caso una variable de tipo string que se llama URL para acceder a lo que es este servidor. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Llamamos a nuestro objeto de tipo propiedades y a través de .get le pasamos el nombre de la variable que va a contener nuestro servidor y el nombre de la tienda. Igual aquí. Obtuvimos lo del usuario y la contraseña. Entonces, ahora a través de class for name lo que vamos a hacer es asignar el nombre o la dirección de nuestro drive controlador que va a permitir establecer la conexión en lo que es entre NetBeans y la base de datos. Y en la variable cn, que es este tipo de conexión,
lo que vamos es asignar lo que es las variables que declaramos aquí, el URL, el usuario y la contraseña. Se mete a través de un TreeCAD para ver si reporta algún error y listo. Entonces, estamos aquí en registrar vendedor. Como ya establecimos la conexión, en el método de insertar necesitamos establecer también la conexión, que este método se conecte con la base de datos. Básicamente pues creamos un objeto en nuestra clase conexión donde va a contener la conexión a la base de datos y declaramos una variable de tipo connect que me va a contener el método conectar, que es el que me conecta con la base de datos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Para poder ingresar a un vendedor hicimos un procedimiento almacenado. Aquí en Heidi pues tenemos un procedimiento almacenado que se va a llamar ingresar vendedor. Básicamente, ¿cómo lo hicimos? Pues creamos los parámetros que necesitamos. Como nuestro vendedor tiene lo que es cédula, nombre, apellido, pues esos datos son los que necesitamos ingresar a través de nuestro procedimiento. Entonces declaramos los diferentes parámetros con el mismo tipo de datos y a través aquí en esta línea de código lo que hicimos es insertar en vendedor los nombres de las columnas que habíamos declarado y lo que le vamos a pasar son los parámetros que vamos a enviar desde NetBeans. Básicamente eso. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues esto está dentro de un TreeCAD para si llega a haber algún error. Entonces, creamos un objeto de la clase callable statement. Entonces, creamos un objeto y lo que vamos es, aquí lo que hicimos fue un casteo. Entonces, a través de nuestra variable cn que ya tiene el método conectar con la palabra reservada prepar_cal, lo que vamos es a llamar al procedimiento almacenado. Aquí le pasamos los diferentes interrogantes que van a equivaler a los atributos que le vamos a pasar. Entonces, aquí lo que hicimos fue preparar el procedimiento almacenado. Entonces, ¿qué va a hacer esta línea de código? Básicamente es preparar el procedimiento almacenado y ir recibiendo en cada posición los atributos que necesitamos ingresar. Por ejemplo, en la posición 1 me va a ingresar lo que es la cédula, el nombre, apellido, dirección. Aquí en esta línea de código pues va con .qdate porque vamos a hacer una actualización en una tabla. Y pues si el resultado y todo ese resultado pues lo almacenamos en esta variable porque a la hora de llamar este método en mi controlador pues vamos a necesitar que me arroje un resultado. Entonces ya le mostré lo que es el Values Object, el Business Object, ahora lo vamos al controlador. ¿Cómo hicimos el controlador? El controlador necesitamos primero declarar lo que es la vista y el modelo. Entonces en la vista creamos una variable vista B que va a ser de tipo vendedor porque me va a contener lo que tiene esta vista. Igual en el modelo va a ser nuestra clase que va a contener lo que son todos nuestros métodos y toda esa cuestión. Entonces, aquí en esta clase lo que hicimos fue crear un método que me va a capturar los datos que yo voy a digitar en cada text, en cada text field. Entonces aquí en este método que se llama botón guardar, aquí en estas diferentes variables lo que voy a capturar es voy a capturar los datos que he digitado en los JTextField. ¿Cómo hice? Pues si quiero capturar el ID, pues declaro una variable de tipo string y a través de la palabra this llamo a la variable que declaré como vista. Y a través de esto me va a permitir acceder al JTextField que me va a contener el ID a través de la palabra reservada getText. Y así sucesivamente hice con las demás variables. Entonces, aquí lo que hice fue crear un objeto de tipo persona. ¿Por qué? Porque la clase persona es la que me va
que es la que me contiene los atributos que va a tener esa persona. Entonces, al yo crear este objeto, automáticamente le paso todo lo que ya digité en los JTextField. Entonces, ya de cierta manera, en este objeto estoy almacenando lo que está capturando todos los JTextField. Y esos datos se los paso a través de a través del método, a través de este método. ¿Cómo se los voy a enviar? A través, llamo lo que es la variable modelo, que es la que me va a permitir acceder a ese método de insertar, y simplemente le paso el objeto que ya contiene. Aquí simplemente pues declaro una variable de tipo resultado para verificar que si hubo un resultado mayor a 0, pues que me diga que los datos se guardaron, y si es menor a 0, pues básicamente no se cumplió lo que quería lograr con este método. Igual hice con el botón actualizar. ¿Cómo actualizamos? Se declaró lo que es la conexión, todo lo que le había explicado. La diferencia es que llamamos un nuevo procedimiento almacenado, que es actualizar vendedor. En actualizar vendedor se declararon los parámetros lo que le vamos a enviar por parámetros, y a través de este método, de esta línea de código, lo que básicamente es que actualizar de la tabla vendedor estos campos cuando el ID corresponda a ese vendedor. Entonces, igual como acá, pues creamos un objeto de tipo connection, aquí creamos una variable de tipo connection para pasarle lo que es el método conectar. Aquí lo que preparamos la sentencia, llamamos al método actualizar vendedor y pues le pasamos los parámetros que necesitábamos actualizar. En controlador vendedor, pues aquí está el botón actualizar, capturo lo que, como lo había explicado antes, los campos que necesito actualizar a través de los JTextField, declaro las variables, y pues aquí prácticamente lo que obtengo son los valores que necesito. Creo un objeto de tipo persona, a ese objeto lo lleno con todos la información que había editado en los JTextField, y ese objeto se lo paso al método actualizar, y aquí básicamente lo que hace es la misma validación. Para el método eliminar, aquí en registrar vendedor, en el caso que necesite eliminar un vendedor, llamamos al procedimiento almacenado, que es eliminar vendedor, que lo tenemos aquí. En este caso, eliminar vendedor, pues aquí lo que básicamente dice es pues eliminar de la tabla vendedor, o eliminar un vendedor cuando la cédula corresponda a su cédula, y le enviamos por el parámetro el ID. Igual preparamos lo que establecemos la conexión, llamamos al procedimiento almacenado. En este caso le pasamos un solo parámetro porque va a hacer la comparación a través del ID. Y aquí pues preparamos lo que es la sentencia, y a través del objeto persona pues capturamos lo que es el ID. Si nos vamos al botón eliminar, aquí capturamos todos los datos que están en el JTextField. Igual almacenamos esto en el objeto y se lo pasamos al método. Entonces, hasta este punto, pues, si quiero, por ejemplo, ya aquí le mostré que podía guardarse. Aquí quiero actualizar, pues, los actualizo. Si quiero eliminar, pues, ya los elimino y se cargan en la tabla. Como se puede dar cuenta, pues la tabla, si a la hora de eliminar o actualizar un dato, pues se borra y vuelve a cargar la tabla. Y pues si ponemos al seleccionar una fila, pues automáticamente se ponen estos diferentes JTextField. Le voy a explicar cómo hicimos eso. Para hacer que a la hora de seleccionar alguna fila se copien los datos aquí, lo que hicimos fue crear un método, un evento que se llama mouseClick.
Entonces, aquí lo que hicimos fue crear una variable de tipo fila, donde vamos a almacenar el número vamos a seleccionar la fila. En este método en esta variable de tipo, esta variable fila de tipo int, lo que vamos es a contener en la fila que seleccionemos. Entonces, si fila es menor a 1, pues nos va a decir pues que debemos seleccionar una fila. Entonces, en caso tal de que se haya seleccionado una fila, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, quiero capturar lo que es el ID, nombre y apellido. Se declaran las variables y a través de vista, que va a ser nuestro objeto para acceder a lo que es los atributos de nuestra vista, vamos a decir que nos va a obtener el valor de la fila 0. Entonces, así lo hicimos con el nombre. Obtenemos en la fila 1, pues obtenemos el nombre, en la fila 2 el apellido, en la fila 3 la dirección y en la fila 4 lo que es el teléfono a través de el getValue. Entonces obtengo el valor de la fila 0, obtengo el valor de la fila 1. Entonces, de cierta manera ya todos esos valores los almacené en esta variable. Entonces, ahora estos valores que almacené estas variables se los voy a asignar a estos campos que están aquí. A través de llamo a los nombres de mi caja de texto y simplemente con el método sexText establezco esto que almacené en cada diferente variable. Y así es como se crea el poder tener que se automáticamente, pues de cierta manera, se copien o se reflejen en esta text field. ¿Cómo hice para de cierta manera cargar los datos que tengo almacenado en mi tabla de la base de datos? Aquí lo que hice fue establecer la conexión, lo puse en un bloque tricast y seleccioné, llamé a mi método selectVendedor. Entonces, aquí en Heidi lo que hice fue seleccionar el vendedor. Por ejemplo, creé un procedimiento almacenado selectVendedor que básicamente pues que me seleccione todos los datos del vendedor. Entonces, esta sí va a ser un poco más diferente de lo que hicimos porque necesito preparar de cierta manera un llamado y necesito obtener el resultado de esa sentencia que preparé. Entonces, en esta variable de tipo resultSet, pues almaceno lo que llamé o la sentencia que yo preparé. O sea, voy a almacenar el resultado que me va a traer la consulta. Entonces, yo necesito que como van a ser varios resultados, a través de un while necesito que me recorra esos resultados. Entonces, ¿cómo los cargo a la tabla? Yo tengo una tabla que se va a llamar table1, pero yo necesito de cierta manera personalizar esa tabla. ¿Y qué me va a permitir personalizar la tabla? Pues crear un objeto de tipo defaultModel. Al crear un objeto de tipo defaultModel, pues de cierta manera accedo a los atributos que me ofrece esta clase, o a los métodos o a las funciones que me permite esta clase. Entonces, ese objeto que creé, le voy a pasar, a través de esta línea de código, le voy a pasar a la tabla mía. Ya al pasarle el nombre de la tabla, pues ya puedo de cierta manera personalizarla a como lo necesito. Entonces, yo necesito asignar las posiciones de la fila con los datos que necesito. Creo un objeto de tipo Object. De tipo Object, pues porque es como la clase principal y pues para no tener problema con la cuestión de los tipos de datos. Le doy la dimensión y aquí lo que creo es que el producto, el objeto, el nombre de nuestro vector, le voy diciendo que en la posición 0 me va a asignar todos los resultados a través del punto rsgetString que están en la columna cédula.
igual aquí en el producto 1, a través del rest.getString le voy a asignar en la fila todo lo que me aparezca en nombre, apellido, dirección y teléfono. Entonces, ya aquí pues almaceno pues de cierta manera los datos que están en mi base de datos. Pero ahora yo necesito pasarlo a mi tabla. Entonces, el modelo tabla, que fue el objeto que creo, con la palabra addRow, que es dar fila, le digo que me va a añadir las filas, me va a añadir en las filas de la tabla todo lo que esté almacenado en mi vector que se llama producto. Aquí pues hago visible, aquí añado las filas de la información que va a contener, van a contener las filas, y aquí le paso el modelo que creé a mi tabla. Llamo a la tabla pues y le paso el modelo que hice. Entonces también tengo un método que me limpia la tabla, que básicamente pues fue un for que me recorra el número de filas y pues que me las remueva o me las borra. Entonces cada vez que yo le dé guardar, eliminar o actualizar, llamo a este método. Por ejemplo, necesito agregué un dato. Entonces pues si lo agrego, ya se va a limpiar la tabla. A la hora de agregar, se borra toda la tabla y automáticamente me carga nuevamente la tabla con la información ya actualizada. Igual en los métodos, fue en el botón guardar y toda esa cuestión. Y pues aquí en esta clase creo en el constructor, pues aquí inicialicé las variables estas. Aquí pues el método cargar tabla lo puse en el constructor para que siempre que yo ingrese, pues me cargue toda la información. Y a través de estos eventos de la acción listener, pues les paso los métodos que necesito que se cumplan cuando oprimo los botones. Eso lo hice para registrar vendedor, igual para producto. Igual aquí pues si necesito actualizar de repente el precio 3000, pues actualización exitosa, se cambia aquí. Igual si necesito guardar un nuevo producto, pues lo guarda y ya automáticamente se carga. Por cuestiones para que el video pues no se haga largo, pues omito esta parte porque la del producto, porque es lo mismo que hice en empleado.